Les voy a compartir la pantalla para que ya empiecen a verlo. Lo que les estoy compartiendo ahorita es un lienzo en blanco donde vamos a estar trabajando. Es como un pizarrón electrónico. Obviamente aquí voy a estar escribiendo. De ahí si ven algunas cosas, váyanlas escribiendo por favor. ¿Te están viendo? ¿Por qué? Porque así trabajamos. Ya. Bueno, entonces lo primero que deben de entender es que vamos a estar definiendo puntos. Por ejemplo, el punto A, y ese punto A yo puedo decir que va a tener una coordenada menos 7,3. Ese se llama par de... es una coordenada. Esta primera recibe el nombre de abscisas. Vayan tomando apuntes por favor. Este recibe el nombre de abscisa y este recibe el nombre de ordenada. Muchas veces, en algunos lugares, mencionan que hay un eje. Hay un eje, hay otro eje, y erróneamente les dicen que este se llama el eje X y este se llama el eje Y. En realidad no se llama eje X, sino se llama el eje de las abscisas. Y este de por acá se llama el eje de las ordenadas. Así que por favor no se lo aprendan como XY, sino apréndenselo como abscisas y ordenadas. A partir de ahí, pues las divisiones, generalmente las divisiones son simétricas, o sea, el tamaño de las divisiones que voy a escribir aquí en el eje de las abscisas va a ser lo mismo que lo voy a escribir aquí en el lado negativo del eje de las abscisas, y que voy a escribir hacia abajo en el eje de las ordenadas, y que voy a escribir hacia arriba en el eje de las ordenadas. Por lo tanto, si a mí me están diciendo un punto A, si me dicen menos 7, lo primero que debo de ubicar es en las abscisas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Y en el eje de las ordenadas el 3, 1, 2, 3. Y entonces yo ya puedo ahí ubicar el punto. Y el punto, entonces me queda que es menos 7,3, que está más o menos por aquí. Y ese va a ser el punto A. Recuerden que si tienen alguna duda, solamente abran el micrófono y díganme la duda, ¿no? En cualquier momento, por favor. Bueno, ahora bien, van a aprender posteriormente que el eje de las abscisas está haciendo referencia a algo que se conoce como variable independiente. Independiente. Y la variable independiente obviamente ya tiene aplicaciones en lo que es física, química, biología, etc. Y el eje de las ordenadas se le conoce como variable dependiente. Dependiente. Entonces vayan ahí teniéndolo en cuenta que eje X y eje Y no se debe de utilizar, aunque muchos lo mencionen así. El nombre adecuado es eje de las abscisas, eje de las ordenadas, para que posteriormente entiendan que este se va a llamar variable dependiente, este se va a llamar variable independiente, y más aún, posteriormente les van a enseñar que este eje se llama el eje de los argumentos y que este eje se llama el eje de la imagen. Y también les van a decir más en cursos avanzados que este eje está haciendo referencia al dominio y que este eje que está por aquí arriba lo que estamos haciendo es referencia al rango. Por eso les pido que no se queden con la idea que solamente es eje X y eje Y, si no tiene más nombres, ¿no? Bueno, entonces ya ubicamos un punto, podemos ubicar también otro punto, el punto B, que vamos a decir que este es de coordenadas 5, menos 4. Y si es 5, menos 4, pues aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Y menos 4 es 1, 2, 3, 4. Por lo tanto ya puedo ubicar el punto B, que está por aquí, que es el punto de coordenadas 5, menos 4. Observen cómo no le estoy poniendo aquí a las divisiones, no le estoy poniendo menos 1, menos 2, 1, 2, porque si no empieza a haber mucha información y esa demasiada información pues nos causa algún conflicto, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos ubicados el punto A y el punto B, yo puedo entonces hacer lo que les había dicho. Vamos a ver la explicación. Esto que estoy trazando es precisamente un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo surge porque este lado, que se llama
cateto opuesto, dejen bajarle un poquito. Este que está aquí, que se llama cateto opuesto, este cateto opuesto siempre va a ser vertical. Y este que está acá, que es cateto adyacente, siempre va a ser horizontal. Entonces, lo que ocurrió es que como este vertical es paralelo al eje de las abscisas y este vertical es paralelo al eje de las y's, pues de ahí se ve que todos los triángulos van a ser de 90 grados. Por eso se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, lo que hizo la fórmula de la distancia entre dos puntos es que la distancia se basó en este teorema, en este triángulo rectángulo. Y lo que ella está diciendo es que la distancia se va a calcular como la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, donde el cateto opuesto siempre van a ser las y's a las 11. El cateto opuesto siempre es vertical y el cateto adyacente siempre es horizontal. Entonces de ahí nada más, acuérdense que el cateto opuesto es vertical, el cateto adyacente es horizontal. Y de ahí surge la fórmula, que ya les había dicho que hay 4 maneras, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que yo quiero calcular la distancia de A a B. Como yo voy a calcular la distancia de A a B, entonces yo puedo empezar con la resta de las ordenadas o con la resta de las abscisas, no importa. Entonces vamos a decir primero que empiezo con las ordenadas, que esta es YA, llevan del mismo orden, menos la YB, y esto lo voy a elevar al cuadrado, y le voy a sumar la XA menos la XB, y esto también lo voy a elevar al cuadrado. Entonces ahí lo único que hay que tener en cuenta es que conociendo la fórmula, lo primero que hay que hacer es que la fórmula debe de escribirse de manera adecuada. O sea, si aquí digo AB, primero va la A y luego lo B. Si aquí digo BA, primero va la B y luego va la A, para que no surjan, no tengan alguna confusión. Y entonces, lo que sigue es la sustitución. Entonces, ya escribí la fórmula, escribo la sustitución. Acuérdense que hay que estar justificando cada paso. El paso que va a hacer va a ser sustitución. Entonces, la distancia de A a B es la raíz cuadrada de la ordenada. La YA, me voy a la Y, acuérdense que la Y es la segunda. Entonces aquí escribo un 3 y le voy a restar, la fórmula dice que es una resta, y le voy a restar la YB. La YB es el menos 4. Obviamente para escribirlo adecuadamente aquí hay que escribir un menos 4, luego escribo un corchete y lo elevo al cuadrado. Y luego le voy a sumar la XA. La XA es la abscisa, donde este es un menos 7. Y le voy a restar un XB. Y el XB es un 5. Le resto un 5. Fíjense cómo aquí está la diferencia, la gran diferencia, de que aquí le estoy restando un número negativo y que aquí estoy restando un número positivo. Por eso aquí la resta me lleva también que viene un paréntesis con el signo negativo. Y aquí la resta pues simplemente es la resta de dos números, ¿no? Bueno, a partir de ahí ya que hice la sustitución, pues necesito hacer operaciones. Pero fíjense cómo las operaciones pues está regida por lo que es propiamente la jerarquía de operaciones. O sea, aquí este paréntesis me está indicando que hay una multiplicación, por lo tanto hay que hacer la multiplicación. Y aquí no hay ninguna multiplicación. Entonces, el paso que sigue van a ser operaciones. ¿Cuáles van a ser todas esas operaciones? Pues precisamente va a ser la que involucra la multiplicación o la ley. Si ustedes observan, entonces la distancia del punto A al punto B la voy a calcular como la raíz cuadrada de, si hago aquí la multiplicación, menos por menos me da más, y entonces me queda esto, que esto es 3 más 4, y esto va a estar elevado al cuadrado, más, si hago aquí operaciones, aquí lo que debo de hacer es la ley de la suma. Acuérdense que la ley de la suma va relacionada a que los números que tienen el mismo signo se deben de sumar, y se deja el signo que tienen los números, por lo tanto el signo se queda negativo. Hago la suma de 7 más 5, me queda 12, y eso lo voy a elevar al cuadrado. Una vez que ya hice las operaciones, pues si se dan cuenta todavía hay que seguir haciendo operaciones. Continúo haciendo operaciones. Y entonces la distancia del punto A al punto B es la raíz cuadrada de, si hago la suma, 3 más 4 me queda 7 al cuadrado, más menos 12 al cuadrado. Acuérdense que la potencia implica multiplicar 2 veces por sí mismo a el número. Eso quiere decir que menos por menos me va a dar más. Con este por más sigue siendo más, y un 12 al cuadrado me queda 144. Si continúo con las operaciones, entonces la distancia del punto A al punto B es 7 al cuadrado es 49, más 144. Acuérdense que ya están ahorita en geometría analítica, pueden usar calculadora.
Y eso implica entonces que la distancia de A a B es la raíz cuadrada de este 4 más este 9, me quedó un 13, llevo una, 4 más 4 son 8 y 1 son 9, y aquí me queda un 1, entonces me queda 193. Entonces la distancia del punto A al punto B, esta distancia que está aquí, es la raíz de 193, y esto se expresa como unidades. Recuerden que tenemos la mala costumbre de querer siempre todo expresarlo como una expresión decimal, y queremos luego agarrar la calculadora y hacerlo, ¿no? No vamos a estar utilizando la calculadora. Lo único, si acaso, que debemos de hacer es ver si este número tiene mitad. No tiene mitad porque termina en 3. Ver si tiene quinta. No tiene quinta porque no termina en 0 en 5. O no tiene tercera porque la suma de los números, acuérdense que 9 más 3 son 12 y con el 1 son 13. Esa suma me da 13 y el 13 no es divisible entre 3. Entonces básicamente vamos a buscar la divisibilidad entre el 2, entre 3 y 5. Si tienen calculadora, pues también busquen la divisibilidad entre 7, 11, entre todos los números primos, ¿no? Que si ustedes revisan lo que vimos allá en los conceptos que les mandé de álgebra, pues ahí viene cuáles son todos los números primos, ¿no? Desde el 1 hasta el 100. Y básicamente eso es utilizar la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Si tienen alguna duda, abran el micrófono por favor y avísenme, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No? Oh, dime. Profesor, ¿podría explicar la última parte del procedimiento? La última ya parte. Después de, ya cuando tenemos la raíz de 193. Ajá. Es que ya que tienes la raíz de 193, lo que tú tienes que verificar es que no se pueda racionalizar. Acuérdense que uno de los conceptos que también les puse en las hojas es la de racionalizar el radicando. Ahorita te voy a poner un ejemplo. Entonces, el racionalizar el radicando, eso siempre se debe de estar haciendo. Entonces, haz de cuenta que la distancia te hubiera dado una raíz de 44. Si tú te das cuenta, la raíz de 44 tiene mitad, el 44 tiene mitad, el 44 al tener mitad, la mitad del 44 es 22, y el 22 también tiene mitad, que es 11, pero el 11 ya no tiene divisibilidad porque es un número primo. Entonces, racionalizar el radicando quiere decir que a este número, recuerden que el número que está adentro de la raíz recibe el nombre de radicando, el radicando se puede factorizar. Entonces, si tú factorizas, el 44 lo factorizas como un 4 por un 11. Pero también sabemos que por propiedades de los exponentes, que también se los estoy mandando en la teoría, por propiedad de los exponentes, una raíz... 10 minutos. Cuando hable la mis. Esto es la raíz de 4 por la raíz de 11. Pues eso es por propiedades de los exponentes. Esto es por propiedades de los exponentes. Y esto que hice primero aquí fue factorizar. Entonces, si tú haces operaciones, entonces te va a quedar que la distancia, la raíz de 4 es 2 y la raíz de 11 no tiene. Por lo tanto, la manera correcta de expresar la distancia va a ser 2 por raíz de 11. En este caso, la raíz de 193 no lo puedes factorizar, y como no lo puedes factorizar, pues entonces la dejamos así. Pero si se pudiera factorizar, hay que ver la posibilidad de racionalizar el radicando, que obviamente eso irá haciéndose en algunas veces, en otras ocasiones no se podrá hacer. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Ok, profesor, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, solamente Profe, recuerda... tengo una duda. Dime. Usted dijo que cada, ¿cómo se llama? Procedimiento tiene fases. La última fase, el resultado no le vamos a poner resultado en nada, solo lo subrayamos. Sí, solamente subrayalo y márcalo, ¿no? Si acaso aquí me faltó etiquetarlo, donde lo que hice aquí propiamente fueron operaciones, ¿no? Que la operación fue una suma. No me voy a poner tan estricto para que me digas exactamente qué operación hiciste, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, ley de la suma, etcétera. Pero sí va a ser necesario que vayamos viendo cuáles son operaciones y cuáles no son operaciones, porque ahorita vamos a ver un ejemplo al respecto, ¿no? Entonces, a la hora del examen, y váyanse acostumbrando, hay que escribir sustitución, sustituyen, operación, tal, tal, ¿no? Aquí, siendo estricto, debí de haber dicho
multiplicación de signos, ley de los signos, luego debí de haber dicho ley de la suma, luego de haber dicho potencia, luego de haber dicho ley de la suma, pero para no ahondar tanto, pues nada más con que me pongan operaciones es más que suficiente, ¿no? Y ahorita viene la explicación. Bueno, si ya me captaron todo esto, ahora vamos a cambiarle un poquito. Fíjense bien, ¿eh? Vamos a marcarlo como ejercicio 1 y vamos a marcarles aquí el ejercicio 2. Entonces, en el ejercicio 2 vamos a decir que hay un punto C que es de coordenadas 5.8 y vamos a decir que hay un punto D que es de coordenadas menos 2, K. Si ustedes se dan cuenta, aquí viene un problema con respecto a lo que tenemos aquí, porque aquí tenemos los números y lo puedo escribir en el eje coordenado, pero aquí sí puedo yo ubicar al 5,8, lo voy a hacer. Aquí yo puedo ubicar al 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces decir que el punto C está hasta aquí. Ese punto C yo sí lo puedo ubicar. Pero en el punto D me están diciendo que es un menos 2. Menos 2, ya está el menos 2. Pero no me están dando el valor de la K. Por lo tanto, en realidad no sé dónde esté D, porque D pudiera estar, entonces, en el menos 2,1, pudiera estar en el menos 2,2, o pudiera estar en el menos 2,3, o en el menos 2,4, o en el menos 2,0, en el menos 2,-1, etc. O sea, el punto D puede estar en cualquiera de estos puntos que están sobre la recta. Entonces ahí viene el primer grado de complejidad con respecto a lo que es la aplicación de la fórmula de la distancia entre dos puntos, que fue precisamente la pregunta que me hicieron del problema 10. Entonces, aquí lo que debe decir en el enunciado es que si tienes el punto C y el punto D, entonces te van a decir, calcula K para que la distancia de C a D sea 8, por ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora no hay que calcular la distancia ya la conoces. Lo que vas a calcular ahora va a ser la ordenada. Y eso es debido a que cuando tú tienes la fórmula, la distancia de un punto a otro punto, tú vas a tener una ordenada, una abscisa, pero en realidad las abscisas, las ordenadas o la distancia, cualquiera de ellas puede ser una incógnita. Por eso hay que tener mucho cuidado en los procedimientos que hagamos. Vamos a repetir la fórmula. La distancia del punto C al punto D para llevar un orden va a ser la raíz cuadrada. Ahora vamos a comenzar con las X. Vamos a decir que es la abscisa de la C menos la abscisa de la D elevado al cuadrado más la ordenada de la C menos la ordenada de la D elevado al cuadrado. Si se dieron cuenta, ahora lo que hice fue cambiar el orden de la abscisa y de la ordenada, lo cual pues no es la gran cosa, ¿no? Solamente es llevar el orden. Si aquí pones CD, también aquí pones CD y no importa que empieces con abscisas o con ordenadas. Y entonces, con eso, en la sustitución, el siguiente paso obviamente es la sustitución. Pero aquí la sustitución ya te están dando que la distancia es 8. Si se dan cuenta, entonces ahora la sustitución no es sobre las coordenadas, sino es sobre la distancia. Y eso obviamente ya cambia todo el proceso, porque 8 va a ser la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas. ¿Cuáles son las abscisas? Pues la abscisa de la C es 5 menos la abscisa de la D, que es menos 2, menos 2, y que eso lo debo de elevar al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, ahí solamente son números, y los números puedo hacer operaciones con los números, multiplicación, ley de la suma, ley de la resta, etcétera, y elevar al cuadrado. Pero luego aquí viene que aquí hay un más, y viene una YC, donde la YC, pues sabemos que es 8, la YC sabemos que es 8, pero le tengo que restar la Y de la D, que no la conozco, y que esa es una K, y que esto es una K, y esto hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, si ustedes observan, lo que acaba de ocurrir aquí es que después de la sustitución no me queda tan bonito como lo que había hecho acá, porque acá solamente tengo números,
y al tener números pues hago operaciones y ya. Acá no, aquí ya cambió el procedimiento y ese procedimiento obviamente está basado en en lo que tenga que hacer. Entonces, lo primero que hago obviamente son operaciones. Siempre en álgebra y en todos lados lo primero que hay que hacer son operaciones. Por lo tanto, tengo un 8. Si hacen operaciones este menos por este menos, acuérdense de la jerarquía de operaciones, menos por menos es más. Entonces me queda un 5 más 2. Me estoy yendo paso por paso, ¿eh? En algún momento ustedes van a poderse saltar pasos, pero ahorita no tiene sentido el saltar de pasos. Más, y aquí viene 8 menos x. Y entonces la operación aquí implica que hay que elevar un binomio al cuadrado. Y un binomio al cuadrado, ustedes ya se lo saben de álgebra. Se los voy a escribir acá. El binomio al cuadrado implica que esto es un a menos b elevado al cuadrado, que esto va a ser el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces fíjense como de una fórmula que aparentemente era muy sencilla porque solamente había que sustituir y luego hacer operaciones. Esto puede llevar un grado de complejidad porque aquí la operación ya no simplemente es una multiplicación de signos, sino que ya implica un producto notable. Y entonces, al hacer la operación, resulta que el 8 al cuadrado me queda aquí un 64, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 8 me da 16, 16 por k, eso es un 16k, y luego más el cuadrado del segundo, aquí me queda una k cuadrada. Obviamente la raíz cuadrada sigue existiendo y me sigue quedando lo mismo. Vuelvo a repetir, en el momento que tengan alguna duda, luego abran el micrófono y pregúntenme, por favor. Bueno, entonces ya hice operaciones y aquí otra vez hay que hacer operaciones, pero aquí sí hay que ser más específicos, porque aquí básicamente es dentro de las operaciones, dentro de lo que son las operaciones, también lo que debo de hacer es sumar, si es que fuera necesario, sumar términos semejantes. Y ahí ya cambió, porque entonces, discúlpenme tantito. ¿Qué pasó? Disculpen, ocurrió por ahí una situación rara. Ahí voy, ¿eh? Ya. Corre. Que va llegando. Dale. Bien, otra vez. Muy bien, corazón. ¿Qué es esto? Disculpen, ahí hubo una situación tecnológica que no sé qué pasó. Bueno, entonces, aquí de las cosas que va a ocurrir es que la operación va a conllevar a hacer una suma de términos semejantes. Que allá no fue tan tan como en el otro procedimiento, pues. Por eso es necesario saber qué es lo que están haciendo. Bueno, entonces vamos a seguir haciendo operaciones. Aquí me queda un 8. Si yo hago la suma de 5 más 2, pues ya sé que es 7. 7 de una vez lo elevo al cuadrado. Aquí me queda un 49. Luego viene un 64 menos un 16k más una k cuadrada. Y de aquí tengo una raíz cuadrada. Entonces fíjense cómo lo de aquí arriba fue muy trivial porque nada más fue la ley de la suma y la ley de la resta. Pero aquí ya empezamos con otro tipo de nivel de álgebra. O sea, la misma fórmula de geometría analítica me lleva a otros procedimientos. Por eso es necesario entender cuáles son los procedimientos, ¿no? Entonces, si ahora hago la suma de términos semejantes, suma de términos semejantes, por eso es la que tengo el 8, la raíz cuadrada. Si hago la suma de 49 más 64, déjenme ahora sí la hago con calculadora para que no me vaya a equivocar. 49 más 64, por aquí me queda un 113, por aquí tengo un 113, y luego aquí tengo un menos 16k, y tengo un más k cuadrada, y
si ustedes se dan cuenta, ya no puedo hacer más operaciones, porque 113, 116 y K ya no son términos semejantes. Como ya no son términos semejantes, déjenlo dejo hasta aquí. Como ya no son términos semejantes, entonces lo que voy a hacer ahora van a ser operaciones inversas. Y si son operaciones inversas es porque aquí tengo una raíz y la operación inversa a una raíz es el cuadrado. Por lo tanto hay que elevar el 8 al cuadrado. Y si ustedes elevan el 8 al cuadrado, me va a quedar un 64. Y el 64 va a ser 113 menos 16K más la K cuadrada. Y entonces debo de continuar con operaciones inversas, porque recuerden que cuando tengo una ecuación de segundo grado, lo que debo de hacer es igualar a 0. Por lo tanto, siguiendo con las operaciones inversas, la K cuadrada es la que se escribe primero, porque saben que siempre se escribe el de mayor exponente, luego sigue el menos 16K, y luego este 64, aquí tiene una operación que suma, la operación inversa es resta, o sea que al 113 yo le debo de restar 64. Y si al 113 yo le resto 64, me queda 49. Aquí me queda que esto es más 49 y eso es igual a 0. Entonces observen cómo aquí todo fue solamente operaciones, 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 que me llevó ley de la suma, ley de la resta, leyes de los signos, multiplicaciones, jerarquía de operaciones, etc. Pero aquí cuando les cambio solamente que ya no tengo una coordenada, entonces la aplicación de fórmula ya me está llevando a tener un mayor desarrollo, a tener más operaciones y a tener más procedimientos, que obviamente como estoy en geometría analítica, pues ya lo de álgebra de alguna manera lo debo tener el conocimiento, y si no, pues nada más es cuestión de practicarlo, ¿no? Bueno, si se dan cuenta aquí es una dime, si tienen dudas, abran el micrófono, ¿eh? Si se dan cuenta aquí, Tengo una duda. dime. Al final, ¿por qué el 8 lo elevó al cuadrado? El 8 lo elevé al cuadrado. Para invertir. ¿Aquí? ¿En esta parte? Sí. Es que... Sí, en donde dice operaciones inversas. Es que es un binomio al cuadrado. Entonces, como es un binomio al cuadrado... ya entendí. Cuando es una operación inversa, acuérdense que aquí yo tengo una raíz cuadrada. Entonces, la operación inversa de la raíz es el cuadrado. Eso quiere decir que si aquí tienes una raíz, esta operación, al hacerla en el miembro izquierdo, en lugar de hacer la raíz, lo que tienes que hacer es elevar al cuadrado. Por eso elevé el 8 al cuadrado por la operación inversa. Sale bien. Cualquier duda, díganmelo luego, acuérdense. Gracias a ti. Bueno, entonces, una vez que ya tengo eso, el procedimiento sería factorizar. Pero acuérdense que factorizar, pues no siempre me dan números que sumados me den 16 y que multiplicados me den 49, porque básicamente sería el 7 y el 7. Y no hay. Entonces, me voy a un procedimiento de álgebra, donde el procedimiento de álgebra es completar el trinomio cuadrado perfecto. Que eso pues ya lo hicimos muchas veces en ecuaciones trigonométricas y también en ecuaciones exponenciales. O sea, nada más es retomarlo, ¿no? Entonces recuerden que en completar el trinomio cuadrado perfecto, se los voy a poner solamente para que lo repasen. Lo primero que hay que hacer es separar. Y si ustedes van a separar, entonces lo que debo de escribir es una K cuadrada más 16K igual a menos 49. Porque aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Entonces lo único que estoy haciendo es separar las variables del otro número. Una vez que ya separaron, recuerden que el siguiente paso es dividir entre 2 y elevar al cuadrado. Este simbolito de ampersand, perdón, de acento circunfléjico, acuérdense que quiere decir elevar al cuadrado. Por lo tanto, lo que tienen que dividir entre 2 y elevar al cuadrado es este 16. Este 16 lo dividen entre 2 y lo elevan al cuadrado. Por lo tanto, 16 entre 2 es 8 y 8 al cuadrado me da 64. Dejen poner el paso previo. Aquí me queda un 8 al cuadrado y el 8 al cuadrado me da un 64. Y ya luego lo que debo de hacer es propiamente agregar, que eso ya es completar el trinomio cuadrado perfecto. Agregar. Y si ustedes agregan, entonces aquí ya puedo escribir. Que la K cuadrada más el 16K va a ser igual a menos 49, y solamente aquí escribir que le estoy agregando
el 64 del lado izquierdo y también estoy agregando el 64 del lado derecho. Y entonces lo que sigue aquí es factorizar. El paso que sigue es factorizar al trinomio cuadrado perfecto. Y si factorizo al trinomio cuadrado... Dime. Pregunta. Dime. Al principio, cuando se pasó de la ecuación que ya teníamos, k cuadrado menos 16k más 49 igual a 0, Ajá. cuando se pasó con diferentes signos, el 49 se pasó negativo porque pasó signo del otro lado. Pero ¿por qué le cambiamos el signo al 16? Ah, tienes razón. Cierto, no es más 16, tienes razón. Ya te lo pagué. Si ahí yo me equivoqué. Porque este es menos, ¿no? Ya te pagué. Entonces este es menos 16, tienes razón, muy bien. Este es menos 16. Este es menos 16. Este de por acá también es menos 16. Recuerden que los maestros pueden tener muchos errores, ¿eh? Así que cualquier cosa que vean luego díganmela para que no haya ningún problema, ¿no? Ya te pagué. Bueno, entonces ya que factorizamos, para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, recuerden que se debe de obtener la raíz cuadrada del primero, que es la k, la raíz cuadrada del tercero, que ya sabemos que la raíz cuadrada es 8, escribir el signo del término lineal, que es menos, y esto escribirlo al cuadrado. Esa es la manera de factorizarlo. Raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del tercero, signo de en medio y se eleva al cuadrado. Y del otro lado, obviamente hay que hacer la operación que me están marcando, que es la ley de la resta, porque son signos diferentes. Entonces, al 64 le resto 49 y me queda un 15, quedándome un 15. Y entonces lo que hago son operaciones inversas, porque aquí hay un cuadrado, la operación inversa al cuadrado es una raíz. Eso implica que me queda que x menos 8 es más menos la raíz de 15. Acuérdense que la raíz cuadrada tiene dos valores. Y continuando con operaciones inversas, entonces aquí me queda que una x es igual, la operación inversa a una resta, es una suma. Y aquí me queda 8 más menos la raíz de 15. Y de aquí ya tengo los dos resultados. Solamente entonces tendría que entender que esta incógnita x en realidad era una k, que aquí le cambié de nombre, era una k. Ja, disculpen, le cambié de nombre, no se llama x, se llama k. Esta era una k. Aquí tengo una k menos 8 y aquí tengo una k. Y la k era el valor de la ordenada. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es el valor de k? Pues resulta que el valor de k, la k1, es 8 más la raíz de 15. Y el valor de k sub 2 es 8 menos la raíz de 15. En otras palabras, la coordenada d, va a haber dos coordenadas. Va a haber d1 y también va a haber un punto d sub 2, donde el d1 va a ser un menos 2, va a ser un menos 2, 8 más raíz de 15, y que la de 2 va a ser un menos 2, 8 menos raíz de 15. Como la raíz de 15 no se puede factorizar, el 15 se sigue dejando así, y el resultado sería una coordenada y dos coordenadas. Si ustedes revisan el problema 10 que les mandé de tarea, pues básicamente es este problema. Es calcular cuál es el valor de la coordenada cuando me están dando el valor de la distancia. Entonces lo que les quiero dar a entender es que la fórmula es tan sencilla como solamente hacer una sustitución y hacer operaciones, o puede ser tan complicada como para hacer y llevarme a completar el trinomio cuadrado perfecto y resolver la ecuación. Recordemos que las ecuaciones solamente se pueden resolver factorizando, las ecuaciones de segundo grado solamente se pueden resolver factorizando, completando el trinomio cuadrado perfecto. La fórmula general no es permitida porque no me lleva a ningún concepto importante. Entonces, por favor, siempre que vayan a tener un problema de estos, que vayan a resolver un problema de estos, pues siempre hay que o factorizar o completar el trinomio cuadrado perfecto. Por favor. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿puede explicar nada más cómo factorizó al trinomio cuadrado perfecto en lo de factorizar? Ajá. Ok, bueno,
Déjense los marco con otro color aquí. Siempre que tú factorices el trinomio cuadrado perfecto, lo que hay que hacer es la raíz cuadrada del término cuadrático, que lo vas a escribir aquí. Déjenme cambio de color porque no se ve tan bien. Este se debe ver mejor. Y también hay que obtener la raíz cuadrada del término lineal, y esa raíz cuadrada la vas a escribir aquí. Entonces obtienes raíz cuadrada del término cuadrático, como te lo estoy poniendo aquí, y obtienes la raíz cuadrada del término independiente. Los colocas y vas a escribir el signo del término lineal. Ese signo lo vas a escribir aquí. Acuérdate que cuando completaste el trinomio solamente escogimos al número y dijimos el número 16, lo dividimos entre 2 y le elevas al cuadrado. Pero a la hora de factorizar, el signo es el que tú consideras para escribir la operación entre estos dos números, que provino de la raíz cuadrada del término cuadrático y el que provino de la raíz cuadrada del término independiente. Y con eso ya factorizas. Y siempre va a ser lo mismo, o sea, siempre tienes que separar, dividir entre 2, elevar al cuadrado, agregar y factorizar. Esos 4 pasos pues son siempre, ¿no? Nada más hay que aprendérselos y de ahí va saliendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acuérdense que vayan apuntando conforme vaya escribiendo para no estarnos retrasando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aplicación de la fórmula? La fórmula para calcular distancia entre dos puntos puede ser algo tan simple como calcular solamente la distancia, o puede ser algo más complejo como tener alguna incógnita. Y así como aquí la K, que era la incógnita, era para la ordenada, pudo haber sido para la abscisa de este punto o pudo haber sido para la ordenada o para la abscisa del otro punto. En otras palabras, la fórmula de la distancia entre dos puntos tiene una incógnita que es la distancia, 2 incógnitas que es la ordenada, 3 incógnitas que es la otra ordenada, 4 incógnitas que es la abscisa y 5 incógnitas que es la otra abscisa. No es que sea más complicado, simplemente es que la sustitución me lleva a dos procedimientos diferentes, y de esos dos procedimientos, con todo lo que yo tengo de referencia de aritmética y álgebra, pues ya nada más hay que decidir. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta? Ok, voy a dejar de compartir para preparar otro lienzo y ver otro ejercicio. Acuérdense que vayan copiando a la par para que no tengamos que esperar mucho tiempo para continuar con la clase, ¿no? Por favor. Ok, entonces lo que vimos ahorita fue la aplicación de la fórmula cuando se tiene que sustituir solamente en las abscisas y en las ordenadas, y la aplicación de la fórmula cuando se tiene que sustituir en la distancia y que una de las incógnitas es la abscisa o la ordenada. Ahorita vamos a ir con otras posibilidades que yo tengo en el momento de estar realizando problemas. Entonces vamos a ver el ejercicio 3. Y el ejercicio 3 es que tengo un triángulo que tiene las coordenadas E, que es 1,2, un F, que es menos 3, menos 2, y un H, que es de coordenadas menos 5,4. ¿Va? Entonces vamos a primeramente a dibujar el triángulo. Ustedes tienen cuadritos, les debe quedar más bonito. Entonces el 1,2 es 1 por aquí, 1, 2 por acá. Por lo tanto, el punto está por aquí. Este se llama el punto A. El otro es menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí es menos 1, menos 2. Por lo tanto, el punto B está por acá. Y el punto C es menos 5, menos 5, aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, aquí es 1, 2, 3, 4. Entonces el punto H, ya les cambié de nombre. El punto H está por acá, donde el punto H es un menos 5,4. Este no se llama A, sino este se llamaba E, este se llama E, este se llama E, y este que está aquí se llama F. Bueno, una vez que ubicamos nuestros puntos,
pues yo lo que pudiera hacer es juntarlos, junto este con este, junto este con este, junto este con este, y ahí tengo un triángulo, ¿no? El triángulo, la figura es muy engañosa porque como no la tenemos en horizontal y en vertical, pudiéramos suponer varias cosas. Entonces no se fijen mucho en la figura porque pudiera haber algunos errores. Bueno, lo primero que les voy a pedir en el inciso A es calcula las pendientes. Por lo tanto, para calcular las pendientes, la fórmula ya está en el PDF que les mostré hace rato. Y entonces la fórmula dice que si tú quieres calcular la pendiente, pues dime qué letras quieres poner. Vamos a escribir la HE. Entonces, la pendiente HE se va a calcular en ese mismo orden. La Y de la H menos la Y de la E. Fíjense cómo es el mismo orden. Primero la H y luego la E. Entre la X de la H menos la X de la E. Permítame tantito, por favor. Ya regresé. Disculpen, se le estaba acabando la pila a mi lap. Y es que como estoy utilizando ahorita la presentación, o sea, estoy utilizando más dispositivos, pues consume más energía. Bueno, entonces, solamente tengan en cuenta que si van a calcular la pendiente, siempre debe de ser la Y entre la X. Si en algún momento se les llega a olvidar la fórmula, acuérdense que la pendiente proviene de la función trigonométrica tangente. Eso quiere decir que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y el cateto opuesto siempre va a ser vertical y el cateto adyacente siempre va a ser horizontal. Vertical las Y, horizontal las X. Bueno, una vez que ya escribieron la fórmula de la pendiente, y les recomiendo que la escriban para que sepan que si iba la H primero, escriban primero la H y luego la E y sean ordenados, entonces la pendiente de HE, la pendiente de HE, apaguen sus micrófonos porfa para que no se vicie el sonido, es la YH, que es un 4, menos la YE, que es un 2, y lo dividen entre XH, que es un menos 5,
menos la XE, que es un 1. Fíjense cómo aquí ya empieza a haber un poquito más de confusiones porque pudiéramos escoger un número que no es. Y entonces, si hago operaciones, acuérdense que aquí fue la sustitución, luego voy a hacer operaciones, el 4 menos 2 me da un 2, y el menos 5 menos 1 es por ley de la suma, se deja el mismo signo, se hace la suma, me queda un 6, y posteriormente lo que hay que hacer es simplificar. Y recuerden que simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces la pendiente HE es más entre menos me da menos, la mitad de 2 me da 1, la mitad de 6 me da 3, y ya tengo la pendiente que es menos un tercio. Ahora bien, para interpretarla, aquí este 1, recuerden que es lo que sube, y este 3 es lo que avanza. Por lo tanto, yo puedo interpretarlo como sube menos 1 y avanza 3, o yo puedo decir que sube 1 y avanza menos 3. Cualquiera de las dos interpretaciones están adecuadas. Fíjense bien, de H a E. Si ustedes suben 1, perdón, si ustedes suben... Por favor, apoyen el micrófono, hay quien lo tenga prendido, porfa. El sube menos 1, fíjense cómo a partir de la H subir menos 1 quiere decir que baja 1. Y el avanza 1 quiere decir que a partir que bajaron ustedes 1, avanzan 1 y llegan al segmento. Entonces, básicamente las pendientes van a ser interpretaciones. Perdón, aquí me equivoqué. Es sube menos 1 y avanza 3. Y avanza 3. Por lo tanto, por aquí es 1, es 2 y es 3 y tienen que llegar a la recta, ¿no? Bueno, esa que les estoy mostrando es la interpretación de la pendiente. Lo importante es que sepan cómo calcularla, ¿no? La interpretación ya la veremos posteriormente cuando dibujemos rectas. Bueno, ahora bien, esa fue la pendiente de la H a la E, pero también podemos calcular las otras pendientes. Me voy a ir a la otra. Vamos a escribirla aquí abajo. Si le escribo aquí abajo, entonces resulta que también puedo calcular la pendiente. Ya calculé la de la H a la E, ya calculé la de la H a la E. Lo que puedo hacer ahora es calcular la pendiente de la H a la F, siguiendo lo mismo. Entonces aquí es la YH menos la YF dividida entre la XH menos la XF. Y entonces hago la sustitución. Al hacer la sustitución, la pendiente HF la voy a calcular como YH que es 4, menos la YF, que es menos 2, dividido entre la XH, que es menos 5, la XH, que es menos 5, y le resto la XF, que es menos 3, la XF, que es menos 3, y entonces al hacer operaciones me queda entonces que la pendiente de HAF es menos por menos me da más, 4 más 2 me queda un 6, aquí menos por menos me da más, menos 5 más 3 por ley de la resta me queda un menos 2, y entonces al simplificar la fracción, resulta que yo puedo hacer la división, y si yo llego a la división, la pendiente de HAF es más entre menos, me queda un menos, y 6 entre 2 me queda un 3. Y de aquí ya tengo la otra pendiente. Y también yo puedo hacer el cálculo de la pendiente. De E a F, que es lo mismo. Es hacer la Y de la E, restársela a la Y de la F y dividirla entre la X de la E y restársela a la X de la F. Por lo tanto, de aquí me queda entonces, al hacer la sustitución, que la pendiente de la E a la F va a ser la YE, es un 2,
menos la y de la f, que es un menos 2, entre la x de la e, que es un 1, menos la x de la f, que es un menos 3, y al hacer operaciones obtenemos que la pendiente de la e a la f es menos por menos me da más, 2 más 2 me queda un 4, menos por menos me da más, 1 más 3 me queda 4, y entonces al hacer operaciones pues resulta que 4 entre 4 me da 1 y la pendiente de la e a la f es 1. Y ya tengo todas las pendientes. ¿Sale bien? Bueno, entonces, ¿cómo se calculan las pendientes? Pues solamente hay que aplicar la fórmula, seguir el orden y ya estuvo, ¿no? ¿Para qué me sirven las pendientes? Para saber cuál es la inclinación con respecto al eje de las abscisas y que posteriormente la voy a utilizar para calcular los ángulos que hay entre los dos segmentos, que esa fórmula se las voy a enseñar después, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer cuando tengo un triángulo? Pues ya les dije, puedo calcular las pendientes, pero también puedo calcular el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro? Pues recordemos que el perímetro es la suma de lo que miden cada uno de los segmentos. Por lo tanto, tendría que hacer el cálculo de la distancia de cada uno de ellos. Vamos a hacerla. Y entonces, primero vamos a hacer el cálculo de la distancia que hay del punto H al punto E. La distancia del punto H al punto E, y que es la raíz cuadrada. Recordemos que podemos empezar con la y o con la x. Vamos a empezar con la y, es la YH menos la YE elevado al cuadrado más la XH menos la XE elevado al cuadrado. Una vez que ya tengo la fórmula, hago la sustitución. Por lo tanto, la distancia de H a E es la raíz cuadrada de... Si yo observo la YH es 4, menos la YE que es un 2, y eso lo elevo al cuadrado, y le sumo la XH que es un menos 5, la XH que es un menos 5, menos, ay, aquí no iba el paréntesis, un menos 5, y le resto la XC, que es un 1, y esto lo elevo al cuadrado. Y aquí hice la sustitución, podemos hacer las operaciones, y entonces me queda que la distancia de H a E es 4 menos 2 son 2, de una vez vamos a elevarlo al cuadrado, 2 al cuadrado me da 4, menos 5 menos 1 es ley de la suma, aquí me queda menos 6 al cuadrado me da 36, y esto es un más 36, raíz cuadrada, sigo haciendo operaciones, entonces la distancia de H a E es la raíz cuadrada de 36 más 4, que es un 40. Ahora bien, aquí sí puedo hacer algo. Acuérdense que el 40 tiene mitad que es 20, tiene mitad que es 10, tiene mitad que es 5. Eso quiere decir que la distancia de H a E se puede escribir como la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 10. Acuérdense que lo que se está buscando es que alguno de los dos números tenga una raíz cuadrada exacta. Y aquí me queda entonces que la raíz de H a E es un 2 por la raíz de 10. Eso que acabo de hacer, acuérdense que recibe el nombre de racionalizar al radicando. Racionalizar al radicando. Y racionalizar al radicando es precisamente factorizar el radicando para ver cuál de esos dos factores tiene una raíz cuadrada exacta. Y con eso ya se racionalizó. ¿Sale bien? ¿Alguna duda al respecto? Si se dan cuenta, aquí no hay tanto problema, solamente es estar haciendo sustitución de operaciones. Solamente sí les pido que tengan mucho cuidado
con el orden, así ya. Hay que tener mucho cuidado con el orden, porque si ustedes escriben un orden diferente al que sustituyen, pues obviamente van a tener problemas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Si se dan cuenta, esto es un poco de estar trabajando, pero a la vez se vuelve procedimental porque simplemente hay que hacer los mismos pasos, ¿no? La misma ley de la suma, misma ley de la resta, etc. Luego vamos a calcular la distancia. Dime. ¿Cuál es la diferencia del perímetro y lo que acabamos de explicar en el anterior? Es que acuérdate que la pendiente es la inclinación. Entonces, cuando tú estás calculando una inclinación, estás calculando en realidad una función trigonométrica. Pudiera parecer iguales, porque si te das cuenta estás haciendo una resta, y aquí también estás haciendo una resta, ¿no? Pero se hace la resta porque recuerda que la resta te lleva a un cateto opuesto. Entonces, lo que estás calculando aquí es una tangente del ángulo que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Este es el cateto adyacente. La diferencia de las X es el cateto adyacente, la diferencia de las Y es el cateto opuesto. Y en el teorema de Pitágoras, que es la distancia, acuérdate que también aquí la distancia es el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado raíz cuadrada. Entonces las fórmulas se parecen porque las dos están haciendo referencia a catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. Aunque no estoy hablando del cateto opuesto de este triángulo. Aquí se vuelve un poquito más interesante porque aquí el HE te determina un triángulo rectángulo. O sea, este HE te forma un triángulo rectángulo. Pero la EF también te determina un triángulo rectángulo. Y el HE, que te lo voy a dibujar por aquí, el HF también te determina un triángulo rectángulo. Entonces lo que estoy haciendo es que tengo 3 triángulos rectángulos adentro de un solo triángulo. Entonces la conceptualización se va haciendo más robusta porque tú tienes de referencia 3 triángulos rectángulos para calcular la función trigonométrica tangente, para calcular el teorema de Pitágoras, pero en realidad tú tienes un triángulo. Ahí es donde los procesos de álgebra se vuelven más y más complicados porque utilizas más recursos. Y como tú dices, ¿no? Si surge alguna confusión porque aquí tienes una resta de las ordenadas y tienes una resta de las abscisas. Y acá también tienes una resta de ordenadas y resta de abscisas. Pero una te sirve para calcular la pendiente, que es la inclinación, y la otra te sirve para calcular la distancia que hay entre los dos puntos. ¿Sale bien? Sí, gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces vamos a calcular la distancia de HF. Saben que esto ya se vuelve un poquito repetitivo, pero pues es básicamente lo de todos los procedimientos, ¿no? Todos los doctores que operan corazón, pues básicamente es el mismo procedimiento y lo tienen que hacer muchas veces, ¿no? Y lo mismo aquí. Entonces tenemos una abscisa que es XH menos XF elevado al cuadrado más una YH menos una YF elevado al cuadrado. Y una vez que hice eso, pues hay que hacer la sustitución. Y la sustitución es que la distancia de H a F es la raíz cuadrada de la abscisa de X, la abscisa de H es menos 5 menos la abscisa de F, que es menos 3, y eso debe de estar elevado al cuadrado, más la ordenada de H, que es 4, menos la ordenada de F, que es menos 2, menos 2, y que eso debe de estar elevado al cuadrado. Hacemos operaciones. Al hacer operaciones me queda que la distancia de H a F es menos por menos me da más, tengo menos 5 más 3, por ley de la resta esto es un menos 2, que está elevado al cuadrado, más, menos por menos me da más, 4 más 2 me da 6, más 6 al cuadrado me da 36,
De una vez vamos a hacerlo acá para irnos saltando pasos. Aquí es menos por menos me da más, menos 5 más 3 me da menos 2, menos 2 al cuadrado me da 4. Me da aquí un 4 y esto me queda raíz de 40. Al seguir haciendo operaciones, resulta que la distancia de la h a la f es la raíz de 40 y esa al racionalizar me va a quedar que la distancia de h a f es 2 por la raíz de 10, que fue lo que les expliqué hace ratito. Como el 40 tiene mitad, tiene mitad, tiene mitad y tiene quinta, entonces veo cuál de estos productos, cuál de estas factorizaciones se puede obtener una raíz cuadrada y de ahí pues ya obtengo la racionalización del radicando. Por último, pues tengo que determinar cuál es la distancia. Ya dijimos la de h a e, la de h a f, entonces lo único que me falta es la de e a f. Eso implica que la distancia de la e a la f es la raíz cuadrada de, vamos a empezar ahora con las y's, una ye menos una yf elevado al cuadrado más una xc menos una xf elevado al cuadrado. Hacemos la sustitución y al hacer la sustitución me queda que la distancia de e a f es raíz cuadrada de la y es 2, la y es 2, menos la yf, que es menos 2, todo esto elevado al cuadrado, más la xe, que la xe es 1, menos la xf, donde la xf es menos 3, donde la xf es menos 3, y esto tiene que estar elevado al cuadrado. Y entonces hago operaciones y me queda que la distancia de la e a la f es la raíz cuadrada de, si aquí hago un menos por menos, me da un más 2 me da 4, 4 al cuadrado me queda un 16, más, si aquí hago por jerarquía de operaciones primero el menos por menos, me queda un más, 1 más 3 me da 4, 4 al cuadrado me queda un 16, y entonces al hacer operaciones me queda que la distancia del punto E al punto F va a ser la raíz cuadrada de 32. De la misma manera, en lo que les había explicado anteriormente, el 32 tiene mitad, que es 16, tiene otra mitad que es 8, tiene otra mitad que es 4, tiene otra mitad que es 2 y tiene otra mitad que es 1. Y resulta entonces que aquí yo puedo racionalizar al radicando, y racionalizar al radicando es que ese 32 lo voy a escribir como dos números, uno que tenga raíz cuadrada exacta y otro que no tenga raíz cuadrada exacta. Fíjense de acá arriba, este 2 por 2 me da un 4, el 4 yo sé que tiene raíz cuadrada exacta, este 2 por 2 también me da 4, sé que el 4 tiene raíz cuadrada exacta, pero si yo multiplico 4 por 4 este me da 16, y ese 16 también tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, a mí me conviene escribir aquí un 16 que tiene raíz cuadrada exacta por un 2 que no tiene raíz cuadrada exacta. Vuelvo a repetir, 4, este 4 por 4, este 2 por 2 me da 4, este 2 por 2 me da 4, este 4 por 4 me da 16 y el 16 tiene raíz cuadrada exacta. Y solamente queda un 2. Y entonces yo puedo escribir que la distancia de la e a la f es un 4 por la raíz de 2, que ese es el resultado. Y entonces de aquí ya puedo hacer el cálculo del perímetro. Vamos a hacer el cálculo del perímetro. Habíamos dicho que el perímetro debe de ser la suma de las tres distancias. La primera distancia fue 2 por raíz de 10. La primera distancia es un 2 por la raíz de 10, más la segunda distancia, que también es 2 por la raíz de 10, más la tercera distancia, que es un 4
por la raíz de 2. Así se calcula el perímetro. Sabemos que el perímetro es la suma de las 3 distancias, la suma de las 3 longitudes de los triángulos. Pero, si ustedes se dan cuenta, yo puedo sumar términos semejantes. Y los términos semejantes, en este caso, es este 2 raíz de 2 con este 2 raíz de 2. Si se dan cuenta que son idénticos. Como son idénticos, 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 me va a dar como resultado 2 veces 2 por raíz de 10, discúlpeme, 2 por raíz de 10, más el 4 por la raíz de 2. Esto es un concepto que tienen que empezar a estar practicando porque lo van a ver mucho en cálculo diferencial, que este es una y esta es otra. 1 más 1 me da 2, aquí está el resultado de 2, pero ese 2 está haciendo referencia a que hay 2 veces, el 2 raíz de 2. Obviamente yo tengo que hacer operaciones porque no puedo dejar así el resultado, y entonces al hacer operaciones me queda que el perímetro es 2 por 2 me da 4, es 4 raíz de 10 más 4 raíz de 2. Y como ustedes son niños que ya son de tercero, se dan cuenta entonces que otra vez volvió a ocurrir algo donde tengo este 4 y tengo este 4. Y esos 4 se llama factor común. Y como se llama factor común, entonces lo que ustedes pueden hacer es factorizar. Y como yo voy a factorizar, resulta que se factoriza el factor común y me queda que el perímetro es 4 que multiplica a la raíz de 10 más la raíz de 2, y ese es el resultado del perímetro. ¿Cómo sé que es el resultado del perímetro? Pues porque ya no hay ningún procedimiento algebraico o aritmético que yo pueda hacer. Por eso es tan indispensable que sepan cómo se llaman todos los procedimientos, lo que les estoy preguntando al principio de la clase, porque independientemente de la aplicación de la fórmula, que solamente es hacer operaciones y operaciones y operaciones, va a llegar un momento en que van a poder hacer más cosas, como en el caso de aquí, ¿no? Que hay que sumar términos semejantes y que se puede factorizar. Y que esos conceptos hay que tenerlos bien claros, porque cuando surja la oportunidad de aplicarlos, hay que aplicarlos, ¿no? Simplemente es aplicarlos y ya. No es que se los tengan que estar diciendo, simplemente si se puede factorizar, factoriza, si se pueden sumar términos semejantes, suma, si se puede racionalizar, racionaliza, si se puede la ley de la resta, háganla, o la ley de la suma, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo tengo una pregunta. Dime. Estaba leyendo los problemas. Ajá. Y en uno aparece una respuesta similar a la primera respuesta que nos dio. Ajá. Y es un triángulo isósceles. Entonces así sería como comprobamos que es un triángulo isósceles. Ajá. Todos iguales. Exacto. ¿Sí te diste cuenta? La pregunta del problema ¿es un triángulo isósceles? Pues en realidad, para que sepas que es un triángulo isósceles, debe de haber dos lados que sean iguales. Entonces, de este ejercicio que acabamos de hacer, si se dieron cuenta, resulta que este lado, que es el HE, este lado mide lo mismo que este otro lado. Entonces, tú ya me puedes decir que es un triángulo isósceles. Pero como ya sabes geometría euclidiana, entonces tú me vas a decir lo siguiente. El triángulo, ¿cuáles fueron los lados que fueron congruentes? Ah, pues fue el lado, este que está aquí, que es el HE. Este lado HE es el que fue congruente con el ángulo, perdón, con el lado HF. Estos dos fueron los que fueron congruentes. Entonces, como tú ya sabes geometría euclidiana, me tienes que decir el triángulo FHE. ¿Por qué me lo tienes que decir así? Porque el que está en medio, acuérdense que se llama ángulo vértice. Entonces, me tienes que escribir así, el triángulo FHE es isósceles. Porque si tú me escribes el triángulo HEF es isósceles, pues ya no te lo creo, porque la E no es el ángulo vértice. Acuérdense que el ángulo vértice es el que se forma con los dos lados congruentes. Entonces, contestar esto como triángulo isósceles, ese sería un error. Entonces, aquí lo que estamos aprendiendo es que todos los conceptos que ya se saben de geometría euclidiana, hay que traérselos para acá para contestar adecuadamente, y que obviamente eso le da formalismo a todo lo que están haciendo.
Por eso, lo que les estoy pidiendo, que escriban exactamente qué es lo que hay que hacer en cada paso, ¿no? Si es una operación, si es una operación inversa, si van a completar el trinomio, si van a factorizar, si van a... tarará, tarará, tarará. Que les estoy pidiendo un grado de complejidad, pero lo único que les va a llevar es que sean más formales y que cuando lleguen a los siguientes semestres, esto va a ser pan comido, porque van a saber cómo se llama cada uno de los procedimientos y dónde aplicarlos. Nada más es lo que se debe de hacer siempre, pues. O sea, es agregar niveles de complejidad conforme va aumentando su paso por la vocacional o por la superior, ¿no? Eso es normal. Tienen que ir aprendiendo más cada día. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dime. en la última actividad, ¿por qué incluyó un 4 hasta el final En del el, resultado? en el resultado del perímetro, Sí, este 4. hasta el final puso 4, Es sí, que, donde dice factorizar, es hasta el que final. acuérdate que el factor común, bueno, primeramente, ¿qué es un factor? Un factor es el que está multiplicando. Si tú observas que hay un 4 por la raíz de 10 y un 4 por la raíz de 2, eso quiere decir que los factores son el 4 y el otro factor es raíz de 10. Aquí hay otro factor que es 4 y otro factor que es raíz de 2. Entonces, si tú observas en los dos sumandos, este se llama sumando porque hay una suma, por eso se llama sumando. Este también se llama sumando porque hay una suma. Pero en los dos sumandos hay un factor común que es el 4. Por eso agarras el factor común y lo factorizas. ¿Qué quiere decir factorizar? Te debieron de haber enseñado en primer semestre, que factorizar es expresar en factores. Entonces, una suma de dos sumandos la estoy expresando como un producto del factor común por los factores que no son comunes. ¿Cuáles son los factores que no son comunes? Pues la raíz de 10 y la raíz de 2. Básicamente el procedimiento es dividir. Si tú divides 4 entre 4 te da 1 y raíz de 10 entre 1 te da raíz de 10. Por eso aquí escribiste el raíz de 10. Y el raíz de 2 entre 1 también te da raíz de 2. Lo que acabo de hacer es como si tuvieras un x por raíz de 10 más un x por la raíz de 2, donde el factor común es x, que multiplica la raíz de 10 más la raíz de 2. O sea, lo que hice aquí arriba fue lo mismo, solamente que estabas acostumbrada en álgebra a trabajar con variables y acá vamos a estar trabajando con números, pero los conceptos son los mismos. Solamente es ir aplicando los conceptos. Por eso vas a entenderme a lo largo del semestre que lo que hiciste en álgebra lo estás repitiendo aquí. Pero fuera del paréntesis puso otro 4. Por eso, este 4 es el que se factorizó. Si te das cuenta que aquí se repite el 4. Creo que se refieren más bien a la U de unidad que parece. Este de acá. Sí. Recuerden que estas son unidades. Disculpen. Lo voy a escribir con otro color. Ya, perdón. Sí, no te apures. Sí, es una U, disculpen. Y esa U hace referencia a unidades. ¿Por qué estoy diciendo unidades? Pues porque las unidades son las que están elevadas a la 1. Y vamos a ver área donde hay elevar al cuadrado. Ahora bien, fíjense lo que se va a obtener de aquí, ¿eh? Ya su compañero dijo, ese es un triángulo isósceles. Sí, ¿por qué? Porque tiene dos lados iguales. Ok. Ahora, ¿ustedes creen que se pudiera calcular, se pudiera decir que este es un triángulo rectángulo? Pues quién sabe, ¿no? No, es isósceles porque tenía dos lados iguales. Ajá, pero un isósceles también puede ser rectángulo. Si tú te fijas en tus escuadras, en las escuadras de dibujo, hay una escuadra chiquita y una escuadra grande. La escuadra chiquita es un triángulo isósceles que tiene un ángulo recto. Entonces, fíjense, para ver si este es un triángulo rectángulo, lo que yo tendría que decir, a ver, primeramente, ¿cuál es el que se ve más grande? Bueno, pues el que se ve más grande ya dijimos que hay dos iguales, que es 2 raíz de 2 y 2 raíz de 2, y el otro es 4 raíz de 2. Entonces, vamos a suponer, esto es una suposición, que este que está aquí, que este 4 raíz de 2, vuelvo a repetir, esa es una suposición. Vamos a suponer que este es el mayor. Entonces, para que ustedes pudieran determinar que es un triángulo rectángulo, lo que yo hago es aplicar precisamente el teorema de Pitágoras. Y entonces yo diría, a ver, 2 por raíz de 10 elevado al cuadrado, que es un cateto, le voy a sumar el otro cateto, que es 2 por raíz de 10 elevado al cuadrado, que es mi cateto 2,
Y esto debe de ser igual al 4 por raíz de 2 elevado al cuadrado, que es la hipotenusa. Entonces, yo voy a sustituir en el teorema de Pitágoras para verificar que se cumple el teorema. Y si se cumple el teorema, quiere decir que sí es un triángulo rectángulo. Si no se cumple, no es un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a hacerlo. 2 al cuadrado me da 4. Raíz de 10 al cuadrado, raíz de 10 y al cuadrado son operaciones inversas, por lo tanto, solamente me queda el radicando. Más 2 al cuadrado es 4. Por raíz de 10 al cuadrado elevado al cuadrado son operaciones inversas y solamente escribo el radicando. Igual, 4 al cuadrado me da 16. Por raíz cuadrada de 2 al cuadrado son operaciones inversas y solamente queda el radicando. Si hacen operaciones, 4 por 10 me da 40, 4 por 10 me da 40 y 40 más 40 me da 80. Del otro lado, 16 por 2 me da 32. ¿Son iguales? Si se dan cuenta que son diferentes. Como son diferentes, no se cumple el teorema de Pitágoras. Y como no se cumple el teorema de Pitágoras, entonces no es un triángulo rectángulo. Pudieran hacerlo con otras combinaciones, ¿no? Cambiando la hipotenusa. Pero básicamente es ver cuál es el que sea más grande. En otras palabras, de calcular las distancias y calcular las pendientes, yo puedo determinar si este triángulo es isósceles, es rectángulo o es escaleno, cualquiera de los tres. Pero si se dan cuenta, la herramienta que utilicé fue la distancia entre dos puntos y la pendiente. Posteriormente les voy a enseñar cómo ver. Luego les voy a explicar lo de la pendiente con respecto a los triángulos que sean perpendiculares, a los ángulos, perdón, a los segmentos que sean perpendiculares. ¿Sale bien? Bueno, y por último, antes de acabar la clase, ¿ustedes creen que puedo calcular el área de ese triángulo? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué sí se puede? Sí, ¿no? Díganme por qué sí se puede o por qué no se puede. Porque al final de cuentas son números. Ajá, Exacto. aparte tiene los lados, pues A, B y C, y con eso se puede aplicar la manera de determinantes y pues ya sacar el área, ¿no? Ah, ok, con determinantes sí se puede sacar el área, que eso ya va a ser después, luego les enseño con determinantes. Pero acuérdense que básicamente el área de un triángulo se calcula como base por altura sobre 2. Entonces, aplicando determinantes, que fue lo que dijo su compañera, ahí sí se puede. Luego les enseñaré cómo es con determinantes. Pero base por altura sobre 2 no se puede porque acuérdense que la base debe de ser perpendicular a la altura. Y perpendicular quiere decir que forma 90 grados. Y si forma 90 grados, tiene que ser un triángulo rectángulo. Y les acabo de demostrar aquí que no es un triángulo rectángulo porque no se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, como no se cumple el teorema de Pitágoras, aunque solamente sean números, como dijo su compañero, efectivamente son números, pero esos números deben de ser de una base que sea perpendicular a una altura. Y si ustedes observan, no hay perpendiculares porque no es un triángulo rectángulo. Y por lo tanto, no puedo calcular el área con las herramientas que tengo ahorita, que es la distancia entre dos puntos y la pendiente. ¿Sale bien? Ok. Dime. Si tienen alguna duda, díganmela, ¿no? El curso de geometría analítica no solamente va a ser números. En cursos pasados hay muchas veces que me preguntan y me preguntan y me preguntan, pero es que ¿cómo sé, maestro? Ah, pues es que el cómo sé es todos los conocimientos previos que tienes para poderlos aplicar con una herramienta nueva. En otras palabras, lo que me están diciendo ahora es que ahora no vas a tener una regla como en la primaria para poder medir las distancias, ni un transportador para poder medir los ángulos, sino vas a tener una fórmula de distancia para calcular las medidas y una fórmula de pendiente para calcular los ángulos. Y con esas dos herramientas podrás calcular perímetros y áreas, entre otras cosas, que ya lo iremos viendo poco a poco. Y que obviamente al ser una fórmula, la fórmula puede estar en el resultado o la fórmula puede estar en los datos, cualquiera que estos fuera. ¿Sale bien? Entonces la parte importante de analítica es analizar, hablar, inferir, sacar conclusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
Si no tienen alguna otra duda, solamente acuérdense que vimos dos fórmulas, pendiente y distancia, pero con pendiente y distancia ya puedo calcular perímetro, puedo calcular área si son perpendiculares, cómo sé si son perpendiculares a través del teorema de Pitágoras, y que todo eso me va a permitir poder contestar todos los ejercicios que les dejé de tarea. ¿Sale bien? Bueno, dejamos de compartir la pantalla y Profe, dime. tengo una duda. En uno de los ejercicios del principio, de la tarea 1, Ajá, también vienen los de área. ajá. Entonces, el área del triángulo rectángulo lo hacemos como normalmente lo haríamos. Base por altura sobre 2, sí, normalmente. Ok. Ya posteriormente les enseñaré el procedimiento de determinantes. Si alguno ya se sabe el procedimiento de determinantes, pues puede hacerlo, ¿no? Pero sí acuérdense que ahorita lo importante es que vas a calcular áreas siempre y cuando tengas la seguridad que la base y la altura son perpendiculares. Y debes de multiplicar esa base y esa altura, porque si multiplicas la hipotenusa, pues es obvio que no te va a dar el área. O sea, la primera parte de esta primera semana es que sepas identificar cuáles son los segmentos perpendiculares. En otras palabras, los perpendiculares son los catetos, para que al sustituirlos en el teorema de Pitágoras se cumpla el teorema. ¿Sale bien? Por ahí me preguntaban en el chat que qué es la D es distancia y la M es pendiente. Acuérdense que distancia es lo que mide de un punto a otro punto y pendiente es la inclinación, que esa la estaremos viendo posteriormente, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Si no tienen ninguna duda, pues nos vemos la siguiente clase, que no sé qué día sea, creo que es el miércoles. Y vayan haciendo los ejercicios, por favor. Vayan ahí, mandándome dudas. Dime, Profe, dime. ¿ya desde ahorita va a subir sus videos a su canal? De lo que acabamos de hacer, sí, ya lo voy a subir.